Mi familia me escribió, necesitamos espacio. No nos contactes más. Mi tía los puso en su lugar. Yo solo respondí, claro. Cancelaré los depósitos de inmediato. A medianoche, todos estaban en pánico. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Soy Karina. A mis 34 años, he aprendido que los números no mienten. Son honestos, brutales a veces, pero siempre predecibles. Un 2 siempre será un 2. Una pérdida siempre será una pérdida. Mi vida entera la he construido sobre esa certeza, en un mundo de hojas de cálculo y proyecciones financieras donde cada variable puede ser calculada. Por eso, cuando mi mundo implosionó, no fue por un error de cálculo en mi trabajo. Fue por una variable que nunca supe cómo cuantificar, mi familia. Todo comenzó un martes por la tarde, en mi oficina con vistas al vibrante caos de Guadalajara. El sol de Jalisco se filtraba a través de los cristales, bañando mi escritorio minimalista en una luz dorada. Acababa de cerrar un trato importante, uno que me había costado semanas de noches sin dormir y mañanas de café amargo. Sentía ese zumbido familiar de la victoria, una mezcla de agotamiento y orgullo que me recorría las venas. Me recargué en mi silla de cuero, permitiéndome un raro momento de paz, y tomé mi taza de café. El sabor, usualmente reconfortante, de pronto se sintió agrio en mi lengua. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la pulida superficie de madera. Era una notificación del chat grupal de la familia, ese que llamábamos los de siempre. Usualmente era un espacio para memes anticuados de mi padre, fotos de Lidia en algún restaurante de moda, o peticiones veladas de Bruno. Pero esta vez, el mensaje era de mi madre, Silvia. Y no contenía ninguna imagen. Solo texto. Karina. Hemos estado hablando. Tu padre, tus hermanos y yo estamos de acuerdo. Necesitamos un poco de espacio para respirar. Por favor, no nos contactes más. Leí las palabras una vez. Luego 2. Luego una tercera, esperando que cambiaran, que se revelara algún tipo de error tipográfico o una broma de muy mal gusto. Pero no. Las palabras permanecían ahí, frías, impersonales, definitivas. El aire acondicionado de la oficina, que segundos antes me parecía agradable, de pronto se sintió como un viento helado que me calaba hasta los huesos. La sala de juntas al otro lado del pasillo, donde acababa de asegurar un contrato millonario, ahora parecía un acuario distante, un mundo al que ya no pertenecía. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor sordo contra mis costillas. Mis dedos, esos mismos dedos que podían navegar por complejos modelos financieros con una precisión quirúrgica, ahora temblaban torpemente mientras marcaba el número de mi madre. Directo a buzón de voz. Su saludo grabado, alegre y cantarino, fue como una bofetada. Marqué el de mi padre, Horacio. Buzón de voz. Bruno, mi hermano mayor. Buzón de voz. Lidia, la pequeña. Buzón de voz. Era un bloqueo coordinado. Una ejecución silenciosa y digital. Me habían excomulgado de mi propia familia con un solo mensaje de texto. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla ahora negra reflejando mi rostro pálido y confuso. ¿Espacio? ¿Espacio de qué? Yo era la que vivía a 40 minutos en coche, la que solo visitaba los domingos, la que siempre estaba demasiado ocupada trabajando para pagar por sus vidas. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarme con ella. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad bullía de vida allá abajo, indiferente a mi repentino colapso. Miles de historias, miles de familias. ¿Cuántas de ellas eran una mentira como la mía? ¿Cuántas estaban construidas sobre una base de transacciones disfrazadas de amor? Sentí una náusea profunda y supe, con una certeza que me heló el alma,
que esto no era por espacio. Esto era un castigo. Y tenía que averiguar por qué. De regreso en mi apartamento esa noche, el silencio era ensordecedor. Cada rincón de mi hogar, usualmente mi santuario, se sentía ahora como una celda de aislamiento. No podía comer. No podía pensar. Solo podía sentir ese nudo helado en el estómago. Para encontrar una respuesta, hice lo único que sabía hacer cuando el mundo se volvía caótico: busqué en los números. Encendí mi laptop y abrí un archivo de Excel protegido por una contraseña compleja. El archivo se llamaba Apoyo Familiar. Era mi libro de contabilidad secreto, mi diario de una sangría financiera que había durado 8 años. La pantalla se iluminó, y en la esquina inferior derecha, en una celda resaltada en rojo, apareció el total. La cifra parpadeó bajo la luz artificial de mi lámpara, cruel y precisa. 3.850.000 pesos MXN. Casi 4 millones de pesos. Miré el número hasta que mis ojos ardieron. No era solo dinero. Era un monumento a mi estupidez, a mi desesperada necesidad de ser amada. Cada celda de esa hoja de cálculo era un artefacto en el museo de mis cargas, una historia de sacrificio y ceguera voluntaria. La pantalla se desenfocó y mi mente viajó 18 años atrás. Tenía 16. El gran negocio de mi padre, una fallida importadora de artesanías, se había derrumbado estrepitosamente. Lo recuerdo sentado en el sofá del viejo salón, inmóvil, con la mirada perdida en la pared durante semanas. Mi madre, Silvia, se encerraba en la cocina, y sus sollozos eran la banda sonora de nuestra casa. Las cartas del banco llegaban, rojas y amenazantes. Estábamos a punto de perderlo todo. Fui yo, una adolescente con conocimientos de matemáticas básicas, quien tomó las riendas. Me senté en el suelo del comedor con una pila de facturas y una calculadora. Negocié con los acreedores por teléfono, mi voz temblorosa intentando sonar como la de un adulto. Empecé a trabajar los fines de semana en un Oxxo, el olor a café quemado y panecillos rancios se impregnó en mi uniforme. Logramos salvar la casa, pero ese evento sembró en mí una creencia tóxica que me definiría durante años: mi estabilidad financiera era el pilar de la salud mental de mi familia. Si yo flaqueaba, todo se derrumbaría de nuevo. Esa creencia era la cerradura de mi jaula, y yo misma había forjado la llave. Mi dedo se deslizó por el trackpad, deteniéndose en una celda de hace 3 años. Inversión inicial, Bruno. 250.000 pesos. Mi hermano mayor, Bruno, de 36 años, me había presentado un plan de negocios brillante para una marca de mezcal artesanal. Será el próximo gran éxito, Karina. Confía en mí. Te lo devolveré con intereses. Le transferí el dinero sin dudarlo. 3 semanas después, sus redes sociales se llenaron de fotos de él en una motocicleta nueva, recorriendo la costa de Nayarit. El mezcal nunca se materializó. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. El mercado estaba saturado, hermanita. Hay que saber cuándo retirarse. Pero nunca se retiró de mi cuenta bancaria. Luego estaba Lidia, mi hermana menor de 26. Curso de Influence Elite, CDMX. 150.000 pesos. Lloró por teléfono, diciéndome que era la oportunidad de su vida. Todas mis amigas están monetizando sus redes, Karina. No quiero quedarme atrás. Le pagué el curso, el vuelo y un apartamento en la Condesa por 3 meses. Abandonó el curso a las 2 semanas porque era demasiado teórico, pero se quedó el resto del tiempo para hacer networking. Su Instagram se llenó de fotos en restaurantes caros y boutiques de lujo, cada publicación una pequeña daga en mi cuenta de ahorros. Y mis padres, sus gastos eran una sangría constante y silenciosa. Liquidación tarjeta Palacio de Hierro, Silvia. 400.000 pesos. Mi madre tenía una adicción a mantener las apariencias. Fiestas de cumpleaños extravagantes, ropa de diseñador, remodelaciones innecesarias. Mi padre, Horacio, lo consentía todo. Tenemos una reputación que mantener, hija. La gente nos respeta.
El respeto de los demás se compraba con mi trabajo. Pagué esa deuda durante un año, posponiendo la compra de mi propio apartamento. Ellos organizaron una cena para celebrar que estaban libres de deudas, y ni siquiera me agradecieron. Miré a mi alrededor, a las paredes blancas y desnudas de mi apartamento alquilado, a mi coche de 8 años aparcado en la calle. Cada peso que les había dado era un ladrillo menos en la casa de mis propios sueños. No lo hacía por obligación, me mentía a mí misma. Lo hacía por amor. Pero mientras miraba esa cifra parpadeante en la pantalla, una pregunta fría y aterradora se formó en mi mente: ¿y si no era amor lo que me devolvían? ¿Y si solo era conveniencia? El recuerdo que lo cambió todo no estaba en esa hoja de cálculo. Aún era demasiado reciente, demasiado crudo. Sucedió el día anterior a recibir el mensaje, el lunes que sirvió de prólogo para mi exilio. Estaba en medio de una auditoría interna, rodeada de carpetas y el murmullo constante de la oficina, cuando mi móvil personal sonó. Era un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me impulsó a contestar. Buenas tardes, hablo con la señorita Karina Montoya, dijo una voz masculina, impersonal y monótona. Sí, soy yo, ¿en qué puedo ayudarle? Le llamo de los servicios de cobranza de Banco Coppel. Nos ponemos en contacto con usted en referencia al préstamo de consumo número 74B-881, que presenta un atraso de 2 mensualidades. Sentí una punzada de confusión. Debe haber un error. Yo no tengo ningún préstamo con Coppel. Hubo una pausa, el sonido de un teclado. Señorita Montoya, el préstamo de 80,000 pesos fue aprobado hace 4 meses a su nombre. La dirección de correspondencia es la misma que la de su identificación oficial en Zapopan. Mi dirección. Pero yo vivía en Guadalajara. Esa era la casa de mis padres. El frío que había sentido en la oficina al leer el mensaje de texto volvió, pero esta vez fue un hielo que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. ¿Podría darme más detalles sobre la solicitud?, pregunté, mi voz sonaba extrañamente calmada. El hombre, ajeno al cataclismo que estaba provocando en mi vida, recitó los detalles con aburrida eficiencia. La fecha de la solicitud. Los últimos 4 dígitos de mi CURP. Todo era correcto. Alguien había usado mi identidad. Solo había un grupo de personas con acceso a esa información. Agradecí mecánicamente y colgué. El mundo a mi alrededor se sentía distante, como si lo viera a través de un cristal grueso. Necesitaba respuestas. Marqué el número de mi madre. Al contrario que hoy, ayer sí contestó, al tercer tono. Hija. Qué milagro que llamas entre semana, dijo con su habitual tono cantarino. Mamá, empecé, tratando de mantener mi voz firme. Acabo de recibir una llamada muy extraña. De Coppel. Sobre un préstamo de 80,000 pesos a mi nombre. Silencio. Un silencio denso y pesado que lo confirmó todo antes de que saliera una sola palabra de su boca. Ah, eso, dijo finalmente, su voz perdiendo toda la alegría. Casi se me olvida comentarte. ¿Comentarme qué, mamá, que alguien usó mi nombre para pedir un préstamo? Escuché un suspiro al otro lado de la línea, un suspiro de fastidio, como si yo fuera una niña que no entendía las cosas de adultos. Ay, Karina, no seas tan dramática. Tu padre andaba muy estresado por unas goteras en el techo. Ya sabes cómo se le sube la presión. Necesitábamos el dinero rápido y usar tu nombre era más sencillo. Tú tienes buen crédito. Pensé que lo entenderías. Somos familia, por Dios. Cada palabra era un golpe. No había arrepentimiento. No había vergüenza. Solo una justificación hueca envuelta en el manto sagrado de la familia. Entender que cometieron fraude, mamá, falsificaron mi firma, eso es un delito. Su tono cambió. La víctima se convirtió en verdugo. Un delito, por favor. Eres una exagerada. Siempre lo has sido con el dinero. ¿Cómo puedes ser tan egoísta cuando tu padre está enfermo de la preocupación? Después de todo lo que hemos hecho por ti,
No pude seguir escuchando. Hablamos después, dije y colgué antes de que pudiera responderme. Ahora, sentada en la oscuridad de mi apartamento, todo encajaba con una claridad aterradora. La llamada de cobranza fue la chispa. Mi confrontación fue la amenaza. Y el mensaje de texto, el mensaje de "necesitamos espacio", no era una petición. Era una estrategia de guerra. Un ataque preventivo diseñado para desarmarme, para hacerme sentir culpable y aislada, para que cuando la situación del préstamo explotara, yo fuera la que tuviera que rogar por su perdón. Estaban manipulándome para que pagara por su crimen y encima les pidiera disculpas. La náusea volvió, esta vez con una furia helada. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Y en ese momento, una parte de mí, la parte que había estado dormida durante 8 largos años, la hija obediente y complaciente, murió. En su lugar, nació algo nuevo. Algo frío, calculador y absolutamente decidido. Justo cuando sentía que me ahogaba en un mar de traición y soledad, mi teléfono sonó de nuevo. Por un instante, mi corazón dio un vuelco, pensando que era alguien de mi familia llamando para decir que todo era un terrible error. Pero el nombre en la pantalla era mi único ancla a la cordura en ese océano de locura, tía Damaris. Mi tía Damaris, la hermana menor de mi madre, era su polo opuesto. Contadora jubilada, era una mujer pragmática, directa y con una alergia casi patológica a las tonterías. Mientras mi madre vivía en un mundo de apariencias, mi tía vivía en uno de balances y auditorías. No había mentira que sobreviviera a su escrutinio. Contesté con un hilo de voz. Tía. Karina, mi niña, ¿estás bien? Su voz, usualmente firme y enérgica, sonaba cargada de una ira contenida. Acabo de salir de casa de tu madre. Acabo de presenciar el espectáculo más vergonzoso de mi vida. Esos sinvergüenzas. El alivio me inundó con tal fuerza que rompí a llorar. Eran sollozos secos, desgarradores, el sonido de una presa que finalmente se rompía. No era solo tristeza, era la validación de saber que no estaba loca, que mi dolor era real. Tía, no entiendo qué pasó, logré decir entre jadeos. Claro que no entiendes, mi amor, porque tú piensas con el corazón. Ellos no, replicó con dureza. Escúchame con atención. Fui a llevarle un postre a Silvia, y me los encontré a todos en el salón. Tu padre, Bruno, Lidia, todos. Estaban celebrando. ¿Celebrando?, pregunté, incrédula. Sí. Celebrando. Con una botella de vino que, estoy segura, pagaste tú. Tu madre les leía el mensaje que te envió, como si fuera un trofeo. Y entonces, Horacio dijo, y cito textualmente, con esto, se calmará. En un par de días, cuando se sienta sola, nos llamará llorando para disculparse por su actitud. Mi llanto se detuvo en seco. El dolor se transformó instantáneamente en un bloque de hielo en mi estómago. Mi tía continuó, su voz como el filo de un cuchillo. Y eso no es lo peor. Tu madre, Karina, tu propia madre les explicó su plan. Dijo que después de que la confrontaste por el préstamo de Coppel, se dio cuenta de que te estabas volviendo muy controladora. Así que ideó esto. Cortar la comunicación primero. Hacerte sentir culpable. Esperar a que tú cedieras. Y una vez que volvieras arrastrándote, perdonarte, generosamente a cambio de que te hicieras cargo de esa deuda sin volver a mencionarla. Bruno incluso sugirió que era el momento perfecto para pedirte el dinero para su nuevo proyecto. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que tenía de mi familia. No era un malentendido. No era un error. Era una conspiración. Una estrategia fríamente calculada para manipularme y seguir explotándome. Dijo que yo era controladora, susurré, la absurdidad de la acusación me dejó sin aliento. Por supuesto, bufó mi tía. Para ellos, poner un límite es controlar. Cuestionar un fraude es ser dramática. Pedir responsabilidad es ser egoísta. Invirtieron los papeles, mi niña.
te convirtieron en la villana para poder seguir siendo las víctimas. No pude soportarlo más. Les dije que eran unos parásitos y que Silvia era la peor de todas por enseñarle a sus hijos a ser así. Horacio me pidió que me fuera, que no entendía la dinámica familiar. Y tiene razón, no entiendo cómo se puede ser tan cruel. Me quedé en silencio, asimilando la magnitud de la traición. La herida de mis 16 años, la que me hizo creer que yo era su salvadora, de repente se sintió diferente. No los había salvado. Les había permitido no crecer. Les había dado un respirador artificial durante casi 2 décadas, y ahora que amenazaba con desconectarlo, estaban dispuestos a matarme para mantenerlo encendido. Gracias, tía, dije, mi voz ya no temblaba. Sonaba extraña, hueca, pero firme. Gracias por decírmelo. Necesitaba escucharlo. No me agradezcas. Debí haber dicho algo hace años, respondió con genuino arrepentimiento. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer, Karina? Miré la hoja de cálculo en mi laptop, el monumento a mi ingenuidad. La respuesta surgió de un lugar profundo y oscuro que no sabía que existía. Voy a protegerme, dije. Voy a hacer lo que un buen analista financiero haría. Voy a cortar las pérdidas. Colgué con mi tía Damaris y por primera vez en horas, el pánico se disipó. Fue reemplazado por una claridad glacial, una determinación metódica que era mi estado natural en el trabajo, pero que nunca había aplicado a mi vida personal. Si mi familia iba a tratarme como una transacción comercial, entonces me comportaría como la profesional que era. Era hora de hacer una auditoría completa y una reestructuración forzosa. La mañana siguiente, llegué a la oficina 1 hora antes que nadie. El sol apenas despuntaba sobre el cerro de la Silla, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Pero yo no veía la belleza. Veía un campo de batalla que necesitaba ser asegurado. Mi primera llamada fue al licenciado Romero, un abogado corporativo con el que mi empresa trabajaba. Era caro, pero era el mejor. Le expliqué la situación de la manera más objetiva posible, el historial de dependencia financiera, la suplantación de identidad para el préstamo de Coppel, el mensaje de texto. Karina, dijo después de escuchar en silencio, su voz grave y seria. Esto va más allá de un simple drama familiar. Lo que tus padres hicieron se llama fraude y robo de identidad. Tienes todas las bases para presentar una denuncia penal. La palabra, penal, me revolvió el estómago, ¿imaginar a mis padres en un juzgado? A pesar de todo, la idea era monstruosa. Por ahora, licenciado, solo quiero contener el daño. Quiero blindarme. Ya decidiremos después si procedemos legalmente. Entendido, respondió. Mi consejo inmediato, congela tu buró de crédito. Ahora mismo. Llama a las 3 agencias. Segundo, necesito que documentes cada transacción, cada correo, cada mensaje. Todo. Tercero, cambia cada contraseña que tengas. Y me refiero a todas. Apenas colgué con él, comencé la operación. Fue una danza furiosa de llamadas y clics. Primero, el buró de crédito y el círculo de crédito. Navegué por sus sistemas automatizados, mi voz sonando como un robot mientras solicitaba el bloqueo de seguridad. Con cada confirmación, sentía que estaba construyendo un muro, ladrillo por ladrillo. Luego, mis cuentas bancarias. Entré a cada portal, cambié las contraseñas por combinaciones alfanuméricas imposibles de adivinar. Eliminé las preguntas de seguridad que mi familia podría conocer, ¿cuál era el nombre de tu primera mascota?, y las reemplacé por galimatías sin sentido. Después, el correo electrónico, las redes sociales, las plataformas de streaming. Todo. Cada cuenta que compartía o que ellos conocían fue purgada y asegurada. Era como realizar una fumigación digital, exterminando cualquier posible acceso que pudieran tener a mi vida. La parte más difícil llegó al final. Abrí mi aplicación bancaria y fui a la sección de transferencias programadas. Allí estaban, como pequeños parásitos digitales, los recordatorios mensuales de mi deber autoimpuesto. Renta,
Bruno Montoya, 9,000 pesos MXN. Clic. Eliminar. Plan celular, Lidia Montoya, 1,200 pesos MXN. Clic. Eliminar. Apoyo mensual, Silvia y Horacio Montoya, 15,000 pesos MXN. Clic. Eliminar. Con cada clic, sentía un peso liberarse de mis hombros. No era alegría. Era una sensación de alivio sombrío, como el que debe sentir un cirujano al amputar una extremidad gangrenada. Era doloroso, necesario, y el primer paso hacia la supervivencia. Mientras trabajaba, el sol se elevó completamente, inundando mi oficina de luz. El mundo exterior seguía su curso. La gente llegaba al trabajo, se saludaba, se quejaba del tráfico. Nadie sabía que yo estaba allí, en silencio, desmantelando mi propia familia pieza por pieza. Fue un acto de violencia silenciosa, un acto de autopreservación. Y cuando terminé, cuando la última transferencia fue cancelada y la última contraseña fue cambiada, me recliné en mi silla. El campo de batalla estaba limpio. El perímetro, asegurado. Ahora, solo quedaba esperar el contraataque. Pasé el resto del día en un estado de concentración febril, sumergiéndome en el trabajo como un náufrago se aferra a una balsa. Las proyecciones de mercado y los informes de rendimiento eran un bálsamo para mi mente caótica. Eran lógicos. Tenían sentido. No había emociones ocultas ni agendas secretas en una celda de Excel. Pero debajo de esa fachada de productividad, una pregunta me carcomía, ¿debía responder? El mensaje de mi madre seguía ahí, en mi teléfono, una herida digital abierta. Ignorarlo se sentía como una retirada. Como si aceptara su narrativa de que yo era la culpable. Pero, ¿qué podía decir? ¿Un ensayo sobre su traición? ¿Un desglose financiero de mis contribuciones? ¿Una súplica para que entendieran mi dolor? Cada opción se sentía débil, incorrecta. Un ensayo sería ignorado. Un desglose financiero sería tachado de obsesivo. Una súplica sería vista como una debilidad que podrían explotar. Fue al final de la jornada, mientras guardaba mis cosas en el maletín, cuando la respuesta vino a mí. No con un torbellino de emoción, sino con la misma claridad fría con la que había desmantelado mis finanzas esa mañana. Mi respuesta no debía ser una defensa. Debía ser un acuse de recibo. Una confirmación de que había entendido sus términos y que los aceptaba. Completamente. Saqué mi teléfono y abrí el chat grupal. El mensaje de mi madre seguía en la parte inferior, esperando. Mis dedos se movieron con una calma que me sorprendió. Empecé a escribir una parrafada, explicando el dolor, la traición del préstamo, pero lo borré. Era inútil. Era darles más poder, más material para distorsionar. Entonces, escribí la verdad más simple y poderosa. 7 palabras. Claro. Entendido. Cancelaré los depósitos directos de inmediato. Releí la frase. Era perfecta. Era educada. Era neutral. Pero debajo de esa superficie de civilidad, era una declaración de guerra. Era aceptar su exilio, pero bajo mis propios términos. Era tomar su arma, el dinero, y apuntársela de vuelta. Sin dudarlo, presioné enviar. Y luego, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Entré a la configuración del grupo y seleccioné silenciar notificaciones. Para siempre. Guardé el teléfono en mi bolso y salí de la oficina. Al caminar por el pasillo vacío, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Era como si me hubiera quitado un abrigo empapado que había estado cargando desde que era una adolescente. Todavía sentía el frío, sí, pero ya no cargaba con el peso. Por primera vez en mi vida adulta, mi futuro financiero y emocional me pertenecía solo a mí. La guerra había comenzado, pero yo ya había ganado la primera y más importante batalla, la de mi propia libertad. El viaje de regreso a casa fue extrañamente sereno. Puse mi música, bajé las ventanillas y dejé que el aire tibio de la noche tapatía me golpeara la cara. No revisé mi teléfono. Por primera vez,
No sentí la ansiosa necesidad de estar disponible, de responder al instante. La paz era precaria, la calma antes de la tormenta, pero la saboreé como un manjar exótico. Llegué a mi apartamento, me serví una copa de vino y me senté en el balcón. Solo después de terminar la primera copa, me permití mirar el teléfono. Era un campo de batalla digital. La pantalla de bloqueo estaba saturada de notificaciones. Decenas de ellas. El silencio que yo había impuesto en mi vida se había convertido en un rugido de pánico en la de ellos. Primero, Bruno. Una avalancha de mensajes de WhatsApp, cada uno más frenético que el anterior. Karina, ¿qué es esto? ¿Es una broma o qué? El seguro del coche se vence mañana, me dijiste que lo pagarías. No puedes hacerme esto, es mi herramienta de trabajo. Su herramienta de trabajo era un sedán deportivo que usaba para ir al gimnasio. Contesta el teléfono, carajo. Los errores de ortografía y la falta de puntuación eran un barómetro perfecto de su desesperación. Luego, Lidia. Ella había optado por Instagram. Me había etiquetado en una historia con un fondo negro y un texto pasivo-agresivo. Hay gente que confunde tener dinero con tener clase. La familia es primero, siempre. Almohadilla decepcionada. Un minuto después, un mensaje directo, neta, ¿cuál es tu problema? ¿Te crees mucho por tu trabajo de oficinista aburrida? A ver qué haces cuando te quedes sola, porque nadie va a aguantar tu actitud. Ah, y mi plan de datos se acaba en 2 días. A ver cómo le hago para mis colaboraciones. Gracias. Mi padre, Horacio, había intentado un enfoque más paternalista y condescendiente. Un largo mensaje de texto, un sermón sobre la lealtad y la sangre. Karina, tu madre y yo estamos muy dolidos. La familia es un barco en el que todos remamos juntos. A veces, a unos les toca remar más fuerte. Ese es el sacrificio que hacemos por amor. Cortar la ayuda de esta manera tan abrupta es un acto de egoísmo que no te enseñamos. La sangre es más espesa que el agua, hija. Espero que lo recuerdes antes de que sea demasiado tarde. Y finalmente, mi madre. La arquitecta de todo el plan. 3 llamadas perdidas. Y luego, un mensaje de voz. Dudé un segundo antes de darle play. Su voz llenó el silencio de mi sala, temblorosa y llena de lágrimas de cocodrilo. Hija, mi amor, no entiendo por qué haces esto, comenzó entre sollozos teatrales. Nosotros solo te pedimos un poco de espacio porque sentíamos que estabas muy negativa últimamente, muy tensa. Era para protegerte a ti, a tu energía. Pero nunca, nunca quisimos que dejaras de apoyarnos. Eso es diferente. Eso es nuestro pilar. Estás confundiendo las cosas, mi vida. Por favor, llámame. Tu padre está muy mal. Le va a dar algo. Apagué el mensaje a la mitad. Era una obra maestra de la manipulación. La culpa, la victimización, la amenaza velada a la salud de mi padre. Todo su arsenal desplegado en menos de 30 segundos. Apagué el teléfono y miré las luces de la ciudad. No sentí dolor. No sentí culpa. Sentí una extraña y lejana fascinación, como un científico observando una colonia de hormigas en pánico después de que su fuente de azúcar ha desaparecido. Su reacción no era por mi ausencia. Era por la ausencia de mi dinero. Mi respuesta de 7 palabras no había sido una simple confirmación. Había sido un espejo. Y lo que estaban viendo en él los estaba aterrorizando. A la mañana siguiente, decidí trabajar desde casa. Sabía que la tormenta apenas comenzaba y no quería enfrentarla en el ambiente estéril de la oficina. Justo cuando terminaba mi primera taza de café, mi teléfono sonó. Era mi tía Damaris. Buenos días, mi niña, ¿estás lista para el reporte de daños?, dijo sin preámbulos. Había un matiz de satisfacción en su voz. Nací lista, tía. Dispara. Bien. Porque acabo de colgar con tu madre. Me llamó, imagínate, para quejarse de ti.
para decirme que su única hija la había abandonado a su suerte. Clásico, respondí, tomando un sorbo de café. Pero yo ya iba preparada, continuó. Le dije, Silvia, no te confundas. Karina no te abandonó. Tú la echaste. Y lo hiciste porque te descubrió cometiendo un fraude. ¿Sabes qué me contestó? Que yo era una amargada que no entendía la flexibilidad que debe existir en una familia. Me reí. Una risa genuina, la primera en 2 días. ¿Flexibilidad? Así le llama ahora a la delincuencia. Exacto. Así que decidí que ya era suficiente de llamadas. Tomé mi bolso y manejé hasta su casa. Me incorporé en el sofá. ¿Fuiste para allá? Por supuesto. A veces, las auditorías deben hacerse en persona, dijo con su humor de contadora. Llegué y el ambiente era un funeral. Horacio caminaba de un lado a otro en la sala, Bruno estaba en la computadora, seguramente viendo cómo su historial crediticio se iba al diablo, y Lidia. Lidia estaba llorando en el sofá porque no podría ir a un festival de música en Tulum el próximo mes. La imagen era tan patética y a la vez tan predecible que casi sentí lástima. Casi. Me senté frente a tu madre, narró mi tía, y pude imaginarla perfectamente, la espalda recta, la mirada fija, sin parpadear. Y le puse las cartas sobre la mesa. Le dije, escúchame bien, Silvia. Lo que hicieron no es un favor de familia. Se llama suplantación de identidad y fraude. Según el Código Penal Federal, eso puede significar años de cárcel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir la onda expansiva de esas palabras incluso a través del teléfono. Tu madre se puso pálida como el papel. Horacio dejó de caminar y se quedó helado. Les expliqué, con la calma que me caracteriza, que Karina tiene pruebas. Correos, transferencias, y ahora, un reporte de un préstamo fraudulento. Les dije que tiene a uno de los mejores abogados de Guadalajara de su lado. Que si ellos querían jugar a la guerra, se iban a enfrentar a un ejército. ¿Qué dijeron?, pregunté, fascinada. Horacio empezó a tartamudear algo sobre malentendidos. Bruno gritó que yo estaba amenazándolos. Pero tu madre solo me miró. Y por primera vez en su vida, la vi sin su máscara de víctima. Vi miedo. Miedo real. Porque sabe que tengo razón. Sabe que la fiesta se acabó. Gracias, tía. Eres increíble. No, mi amor. Tú eres la increíble. Yo solo soy la auditora que vino a leer los resultados, dijo con calidez. Pero prepárate. El miedo los va a hacer actuar de forma irracional. Intentarán una última jugada desesperada. No bajes la guardia. Tenía razón. Esa misma noche, la jugada desesperada llegó a mi puerta. Literalmente. Eran casi las 9 de la noche. Estaba en pijama, viendo una serie, intentando sumergirme en una trama que no fuera la mía. Entonces, el intercomunicador sonó, un zumbido estridente que rompió la paz de mi apartamento. La voz del guardia de seguridad sonó por el altavoz. Señorita Montoya, buenas noches. Su familia está aquí en la recepción. Dicen que es una emergencia. Mi corazón dio un vuelco. Mi primera reacción fue el viejo instinto, el pánico, la necesidad de correr y arreglar lo que fuera que estuviera mal. Pero la voz de mi tía Damaris resonó en mi cabeza, no bajes la guardia. Respiré hondo. Gracias, Ramón, ¿podrías decirles que no los esperaba y que no puedo recibirlos ahora mismo? Hubo una pausa. Podía escuchar voces apagadas y agitadas de fondo. Señorita, su madre insiste. Dice que es de vida o muerte. Vida o muerte. La misma frase que usó cuando necesitaba dinero para el enganche de su camioneta nueva. Ramón, dije, mi voz sonando mucho más calmada de lo que me sentía. No estoy disponible. Si se niegan a irse, por favor, siga el protocolo del condominio. Gracias. Colgué el intercomunicador.
Mis manos temblaban. Caminé de un lado a otro de mi sala, mi refugio ahora convertido en una fortaleza bajo asedio. Esperaba que se fueran, que entendieran el mensaje. Pero 5 minutos después, el intercomunicador volvió a sonar. Esta vez, la voz que salió no fue la de Ramón. Karina, soy yo, tu madre, abre la puerta ahora mismo, esto es ridículo. La voz de Silvia era aguda, despojada de toda su dulzura fingida. Era la voz del pánico y la rabia. Me acerqué al aparato, mi corazón martillando contra mis costillas. Presioné el botón para hablar. Mamá, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Te pedí que no me contactaras. Y ahora estás en mi casa sin ser invitada. Por favor, retírense. No nos vamos a ir a ningún lado hasta que hablemos como una familia decente, gritó mi padre, Horacio, de fondo. Una familia decente no comete fraude contra uno de sus miembros, respondí, las palabras saliendo afiladas y precisas. Estás destruyendo a esta familia por dinero, gritó Bruno. Me acerqué más al altavoz, mi voz bajando a un susurro helado. No, Bruno. Ustedes destruyeron a esta familia por dinero. Yo solo estoy firmando el acta de defunción. Y entonces, hice lo que nunca antes me había atrevido a hacer. Les di la estocada final. Escúchenme bien todos, dije, mi voz clara y sin temblor. Quisieron espacio, ya lo tienen. Quisieron que no los contactara, no los he contactado. Ahora, están violando mi espacio y contactándome contra mi voluntad. El préstamo fraudulento de 80,000 pesos, junto con cada centavo que he documentado, ya está en manos de mi abogado. Recibirán una notificación formal en los próximos días. Si no se retiran del lobby en los próximos 5 minutos, la llamada que haré no será a ustedes, sino a una patrulla. Que tengan buenas noches. Solté el botón. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo más gritos. No hubo más zumbidos del intercomunicador. Esperé, conteniendo la respiración. 10 minutos después, Ramón llamó. Señorita Montoya. Ya se retiraron. Gracias, Ramón, dije, y colgué. Me deslicé por la pared hasta el suelo, el cuerpo me temblaba por la adrenalina. Había ganado. No solo la discusión. Había ganado el control de mi vida. La puerta de mi jaula finalmente estaba abierta. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Las semanas que siguieron a la confrontación en mi lobby fueron una lección brutal de causa y efecto. Mi familia, privada de su fuente de ingresos principal, se encontró cara a cara con la cruda realidad que habían evitado durante años. Yo me convertí en una espectadora distante, recibiendo actualizaciones esporádicas de mi tía Damaris, quien actuaba como una corresponsal de guerra desde el frente enemigo. La primera víctima fue el brillante sedán deportivo de Bruno. El banco, después de 2 pagos omitidos, envió una grúa. Mi tía me contó que los vecinos salieron a mirar el espectáculo mientras se llevaban el símbolo del estatus no ganado de mi hermano. Bruno, enfrentado a la humillación, tuvo que empezar a usar el transporte público, una indignidad que, según él, era culpa de mi crueldad. Luego vino el colapso del imperio de Instagram de Lidia. Sin mis transferencias para cenas en restaurantes de moda y ropa nueva, su contenido se volvió repetitivo y aburrido. Perdió seguidores y las pocas colaboraciones que tenía, que en realidad eran solo comidas gratis, se secaron. La gota que derramó el vaso fue cuando le cortaron su plan de datos ilimitado. Se vio forzada a conseguir un trabajo de verdad como barista en un café local, una experiencia que describió a mi tía como absolutamente degradante. Mis padres enfrentaron el golpe más duro. La notificación de mi abogado llegó, un documento frío y legal que detallaba el fraude y exigía la liquidación de la deuda de Coppel para evitar acciones legales. El pánico se instaló. Horacio, mi padre, tuvo que vender su preciada colección de relojes, esas piezas que siempre mostraba con orgullo en las reuniones. Silvia,
Mi madre tuvo que cancelar su membresía en el club de campo, su principal escenario para mantener las apariencias. La fachada que habían construido con tanto esmero durante décadas comenzó a agrietarse visiblemente. Fue entonces cuando desplegaron a los monos voladores. Empezaron a llamar a tíos lejanos, primos segundos, amigos de la familia, contándoles una versión editada de la historia, que yo, su hija exitosa pero egoísta, los había abandonado en su momento de mayor necesidad por un pequeño malentendido financiero. Mi teléfono empezó a sonar con números de familiares con los que no había hablado en años. Karina, soy tu tía Chela. Oye, mi amor, tu mami está destrozada. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Prima, ¿cómo estás? Soy Beto. Escuché que las cosas andan difíciles. Recuerda que tus padres te dieron la vida. Al principio, estas llamadas me sacudían. La culpa, ese viejo fantasma, intentaba enredar sus cadenas a mi alrededor. Pero para entonces, ya había comenzado a ir a terapia. Mi psicóloga, una mujer sabia y directa, me dio la herramienta que necesitaba. Karina, me dijo en una sesión, no tienes que justificar, argumentar, defenderte o explicar tus decisiones a nadie que no esté genuinamente interesado en la verdad. Una respuesta simple es suficiente. Así que la siguiente vez que un pariente me llamó para sermonearme, simplemente respondí con una calma ensayada, te agradezco tu preocupación, pero es un asunto privado y complejo que estoy manejando con mis abogados. Espero que lo entiendas. La respuesta los desarmaba. No había drama que alimentar, no había discusión en la que pudieran ganar. Uno por uno, los monos voladores regresaron a su base, confundidos y sin municiones. La estrategia de aislarme y presionarme había fracasado. Estaban solos, por primera vez, con las consecuencias de sus propias acciones. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio casi total por parte de mi familia directa, y de un ruidoso y bienvenido crecimiento en mi propia vida. El dinero que antes se evaporaba en pozos sin fondo ahora se acumulaba en mi cuenta de ahorros y en mi portafolio de inversión. Pagué el enganche de mi propio apartamento, un lugar con más luz y el doble de espacio que el anterior. Un lugar que era mío, ganado con mi esfuerzo, sin deudas morales con nadie. Mi tía Damaris seguía siendo mi fuente de información. Sus reportes, ahora menos frecuentes, pintaban un cuadro de cambio lento y renuente. Bruno, después de meses de quejas y de culpar a la economía, finalmente había conseguido un trabajo estable en el almacén de una empresa de logística. El trabajo era duro, físico y muy por debajo de las aspiraciones de grandeza que siempre había tenido. Se queja de que le duele la espalda, me contó mi tía con una sonrisa irónica, le dije que eso se llama trabajo. Parece que por fin lo está entendiendo. Había dejado su apartamento caro y ahora compartía piso con otros 2 compañeros. Lidia, sorprendentemente, había encontrado su lugar en la cafetería. Su encanto natural y su habilidad para las redes sociales, antes usados para fines frívolos, fueron reconocidos por el dueño. La ascendieron a gerente de redes sociales de la pequeña cadena de cafés, encargándose de su Instagram y TikTok. Por primera vez, estaba ganando su propio dinero haciendo algo que le gustaba. Incluso está ahorrando para un viaje, me dijo mi tía. Uno que ella misma se va a pagar. El cambio más drástico fue el de mis padres. Incapaces de mantener la casa grande en Zapopan, la vendieron. La venta les dio un respiro económico, pero también fue un golpe devastador para su ego. Se mudaron a un apartamento pequeño, no muy lejos de donde yo vivía. Mi padre, Horacio, había aceptado un trabajo de medio tiempo en una ferretería. Mi madre, Silvia, después de la conmoción inicial, había empezado a vender en línea las manualidades que siempre había hecho como hobby. No ganaba mucho, pero era suyo. Mi tía fue muy clara al respecto. No creas que son personas nuevas, Karina. No hubo una epifanía milagrosa. El cambio no vino del arrepentimiento, sino de la necesidad. La realidad los golpeó en la cara y no tuvieron más remedio que levantarse. Todavía hay resentimiento. En su versión de la historia, tú sigues siendo la mala. Pero debajo de todo eso,
Creo que por primera vez están empezando a respetar, a regañadientes, lo que significa ganarse la vida. Eran extraños ahora, ecos de un pasado que se sentía cada vez más lejano. Su lucha era suya, y mi paz era mía. Y por primera vez, no sentía la necesidad de que esas dos realidades volvieran a cruzarse. Mi vida floreció en el espacio que ellos dejaron. El tiempo y la energía emocional que antes dedicaba a gestionar sus crisis ahora los invertía en mí. Retomé las clases de salsa que había abandonado hacía años. Me uní a un club de senderismo y cada fin de semana exploraba las barrancas y los bosques que rodean Guadalajara. Empecé a salir con alguien, un arquitecto que conocí en el club, un hombre amable y autónomo que se maravillaba de mi independencia en lugar de verla como una fuente de recursos. Mi terapeuta me ayudó a desentrañar los nudos de culpa y responsabilidad que llevaba atados al alma desde la adolescencia. Aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de autorrespeto. Y que el verdadero amor familiar no exige sacrificios, sino que inspira crecimiento mutuo. Una noche, casi un año después del mensaje que lo cambió todo, mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero reconocí la foto de perfil. Era mi madre. El mensaje era corto. Tu tía Damaris tenía razón. Yo estuve mal. Perdón. No por el dinero, sino por haberte lastimado. Extraño a mi hija. Leí el mensaje una y otra vez. No había excusas. No había manipulación. Era simple, directo y, por primera vez, parecía sincero. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o de ira. Eran lágrimas de una emoción compleja y confusa. La herida seguía ahí, una cicatriz que probablemente nunca desaparecería del todo. Pero su mensaje era como una gota de bálsamo sobre ella. No la borraba, pero aliviaba un poco el ardor. No respondí de inmediato. Guardé el teléfono y miré por la ventana de mi nuevo apartamento, mi hogar. La ciudad brillaba bajo un manto de estrellas. Había encontrado la paz en el silencio, la fuerza en la distancia. Su mensaje era una puerta entreabierta a un pasado doloroso, pero quizás también, a un futuro diferente. Una disculpa es un comienzo, sin duda. Pero, ¿es suficiente para reconstruir la confianza después de una traición tan profunda? ¿Debería darle a mi madre una oportunidad? Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían ustedes?